por qué algunas personas pueden llegar a sobrevivir tras un balazo en la cabeza, independientemente hay que ver en qué lugar de la cabeza, qué tipo de arma, qué tipo de bala, ¿no? Pablo, un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás? Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo te va? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, cuando se produce un disparo en la cabeza, independientemente de este caso en particular, eh, ¿qué debemos saber? Porque ha pasado casos que lamentablemente no sobreviven y hubo casos como este empresario bahiense que afortunadamente recibió la alta médica el último viernes, ¿no? Pero, ¿cuáles son los datos fundamentales, Pablo? Sí, como vos dijiste muy bien recién, Daniel, depende de la zona del impacto, de la distancia, del proyectil, pero bueno, en general es una de las lesiones más serias, más graves y de mayor mortalidad, una herida de arma de fuego en la cabeza. Como preguntaste recién, yo diría que lo primero cuando pasa, si pasa en la calle, digamos, como cualquier accidente, llamar inmediatamente a emergencia. La rapidez con que llega al hospital es fundamental. A lo sumo, presionar la herida, si sangra mucho, tampoco no tanto, porque si hay una fractura en el hueso, y inmediatamente a un centro de emergencia que bueno, hace muchísimas veces la diferencia. Después depende como decíamos, de la zona. Hay zonas ya no se habla de zonas mudas en el cerebro, Ajá. pero, pero hay zonas que son más factibles de que no haya lesión. Por ejemplo. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que es a nivel de la frente. Ajá. Por eso muchas veces, eh, en casos autoinfligidos, uno ve una deformación de las películas donde uno se coloca el arma en la sien, y esa es la peor situación porque es una zona del cerebro que probablemente no provoque mortalidad y deje secuelas importantes. Hemos tenido casos inclusive que al movilizar el arma la persona queda ciega, por más que por el cerebro va por los ojos. Ah. En casos como el que mencionabas, digamos, muy, muy importante, el general muchas veces arma de calibre 22, Sí. que cuando ingresa al cerebro se separa en esquirlas. Ajá. Entonces esas esquirlas depende hacia dónde se dirigen que provoquen mayor o menor lesión. Claro. Muchas veces, como son esquirlas pequeñas y no hay zonas importantes afectadas, lo que hay que hacer es una cirugía donde más que buscar, también como en las películas, no más que ir a buscar una bala, que a veces eso provoca más lesión, se realiza lo que se llama una plástica de la zona donde ingresó. Es decir, el cerebro está recubierto por una tela que se llama dura madre en un medio líquido. Sí. Y si uno deja esa abertura de esa tela abierta, puede perder líquido o provocar complicaciones como meningitis, infecciones, abscesos. Entonces muchas veces hay que ir a solucionar esto. Y hay casos más graves o más importantes donde puede haber ya hemorragia, si atraviesa un vaso, entonces ahí hay que evacuar los hematomas, o a veces el impacto puede aumentar la presión, entonces hay que descomprimirlo, entonces hay que sacar una porción de hueso, eso se llama cranectomía descompresiva. Ujú, ujú. Y bueno, y muchas veces, más allá de la emergencia en llegar al hospital, hay veces que es poco lo que se puede hacer, ¿no? Por el estado en que llega. Hay veces que aparece una dificultad en el habla, Pablo, también. Claro, totalmente, depende de la zona. Si hay una zona que es el área de Guernica y el área de Broca, que gobierna el Labra, en las personas diestras está del lado izquierdo, y si el proyectil impacta en esa zona, o decimos una esquirla, esa es una zona muy elocuente, entonces ahí puede ser un trastorno del habla. Ajá. Si es un poco más atrás que gobierna la zona motora, puede estar mitad del cuerpo inmovilizado. Pero, por ejemplo, ese trastorno del habla, ¿después se recupera? A veces sí, a veces no. Ah. Depende de cuánto está lesionado.
Claro. Hay veces que, porque cuando hay dos tipos de lesiones. Una cuando ingresa el impacto por la lesión directa del proyectil, y otra secundaria que es la respuesta del cerebro a ese impacto. Ah, Entonces muchas veces se genera una contusión o se genera un hematoma, y muchas veces al absorberse ese edema, esa inflamación, ahí la persona puede mejorar. Y muchas veces, más allá de que esté una lesión, con una muy buena rehabilitación también. En general uno dice que tiene que pasar aproximadamente 6 meses como ajá. para decir que una secuela es permanente o no. Claro, claro. Pero bueno, hay casos, bueno, y hemos visto que las personas afortunadamente sobreviven. Sí, 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 sí. Eh, hay muchos casos. Hay veces que lo que está provocando toda lesión es un hematoma y uno al evacuarlo ya está. Y bueno, y hay veces que más allá de una, porque en general se clasifica, porque a veces, Daniel, lo difícil, uno Sí, cree que un orificio de bala es algo, y hay veces que puede pasar casos de asalto terribles, como sí, estos casos, que si no hay nadie cerca y la persona queda inconsciente, muchas veces llegan en coma y uno no sabe qué es lo que pasa. El claro. orificio de entrada muchas veces tiene solo el tamaño de la bala, y con el pelo y todo, a veces es difícil de reconocer, porque digamos, se clasifican en tres, que es transigente, o sea, que apenas la bala rozó, como fue el caso del expresidente Trump. Trump, sí, Este, hay veces que solo penetra y no tiene eh, salida, orificio de salida, y hay veces que perfora y bueno, y tiene orificio de entrada y orificio de salida. sí. Entonces ahí lo que hay que hacer inmediatamente es una tomografía para ver para ver el grado de lesión y lo que hay que hacer. Sabés que mientras hablaba con vos me acordaba, por ejemplo, del caso María Marta García del Zunce, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate todo lo complejo que fue Sí, de resolver ese caso, ¿no? sí, Porque sí. digo, hay veces que es muy notorio, digamos, pero hay veces que la situación es mucho pelo largo, o que no provoca no afecta un vaso Sí. o un sangrado, entonces ahí tiene un orificio, uno hace la tomografía y ahí se encuentra con el proyectil. Pero, por Hay, ejemplo, hay, ¿una persona puede convivir con el proyectil, indefinidamente? Sí puede, sí. Sí, Sí, digamos, hay veces que el proyectil está tan profundo que es difícil o sea, provocaría más daño ir a sacarlo que dejarlo. claro. Lo que sí se tiene que controlar mucho, durante mucho tiempo, con estudios por imágenes y todo, por ese proyectil a veces puede producir infecciones, abscesos, o a veces se puede trasladar, porque es algo sólido en un medio gelatinoso, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, Entonces muchas veces puede desplazarse. claro. Y bueno, pero ahora, si es superficial, el proyectil se acerca, hay que sacarlo.